Pues ahora ya sí, arrancamos con nuestro código trader. Tengo el placer de saludar y dar la bienvenida una vez más a Eduardo Bicho, analista de FIN. Muy buenas tardes, Eduardo. Muy buenas tardes y gracias por la invitación una vez más. Gracias por estar una semana más con nosotros. Bueno, si quieres retomamos un poco todo lo que hablamos, como de importante es el value investing en el trading, y la semana pasada precisamente explicabas que el value investing busca conocer el valor intrínseco de una empresa. Para quien se incorpore hoy, ¿cómo resumirías todo ese concepto? Bueno, lo que comentábamos, como bien has dicho, es, en primer lugar, lo que busca el value investor o el analista de value es el valor intrínseco, es decir, el valor real de una compañía para poder saber si está cara o barata. Lógicamente, no es un precio exacto con 2 decimales, sino que al fin y al cabo te estás moviendo en rangos y en distintos escenarios que das en base a los fundamentales de una compañía. Como comentábamos también la semana pasada, es importantísimo conocer los 3 principales estados financieros de una compañía: la cuenta de pérdidas y ganancias, el balance de situación y el estado de flujos de caja. Es por ello que hace falta una pequeña formación previa a la hora de meternos en el value investing. Y creo que es muy compatible con el trading o con el análisis técnico, a pesar de que hay muchas voces que digan lo contrario, pero personalmente creo que me ha ido bastante bien aplicando por una parte el value investing y luego el análisis técnico para buscar los puntos de entrada y de salida. Como ya recordábamos la semana pasada, es muy importante definir primero en qué valores movernos para luego aplicar ese análisis técnico. Recordábamos pues algunas de las principales características que tiene que tener un buen valor considerado de value investing, como puede ser, por ejemplo, pues una directiva que esté alineada con los intereses del accionista, es decir, que tengan lo que se llama skin in the game, que tenga una participación importante, que sean empresas familiares. Luego también que tengan una buena capacidad de asset allocation, es decir, vamos a ver cuánto del dinero que ganan destinan a recompra de acciones, destinan a dividendos, y solo en el momento en el que ya definamos ese grupo, esa cesta de valores en las que confiemos, que tengan sólidos fundamentales, que apenas tengan deuda, ahí ya sí que podremos adentrarnos a la hora de buscar puntos de entrada o de salida siguiendo el análisis técnico. Incluso hay mucha gente, muchos inversores que se atreven con el trading de cortísimo plazo, por lo menos sabiendo que está en valores sólidos y que han tenido pues esta solidez a lo largo de los últimos años. Claro, además también decías algo muy importante, que muchas veces la gente dice que esta empresa está muy cara o esta empresa está muy barata, ¿no? Pero sin saber realmente respecto a qué. ¿Sigue siendo uno de los grandes errores del inversor y del trader? Eso es. Muchas veces pecamos de optimistas o también nos dejamos llevar por las modas, el famoso FOMO. Vemos como pues, hace poco tiempo era el tema de las criptomonedas, ahora es la inteligencia artificial. Y en muchas ocasiones se entra tarde a ese mercado, sobre todo porque no tenemos en cuenta la valoración de la compañía que estamos comprando y las expectativas que está descontando. Es más, hay muchos inversores que cuando empiezan le llama la atención que una compañía pueda presentar unos resultados muy buenos y en cambio la reacción del mercado sea a la baja. Pues bien, eso es fruto de ese exceso de optimismo con el que hemos comprado a la hora de valorarla. Podemos estar comprando, todo el mundo creo que habrá oído en alguna ocasión el término PER, que no deja de ser más que las veces que está incluida el beneficio de la acción en el precio de la misma, es decir, lo que pagamos de más a la hora de comprar esas acciones. Si compramos un negocio a un PER 10, estamos comprando a 10 veces beneficio, es decir, si tuviera el mismo beneficio, tardaríamos 10 años en recuperar el dinero. Entonces, creo que son términos que debemos acostumbrarnos a manejar, sobre todo porque luego también son muy extrapolables al mundo empresarial. En el mundo real vemos cómo pues, a la hora de montar una empresa, de saber si nos están ofreciendo un negocio, poder hacer una valoración y saber si estamos comprando caro o barato, creo que es uno de los principales atractivos que tiene el value investing, esa posibilidad de extrapolarlo al mundo empresarial. Hablabas además de conocer los estados financieros bien, ¿no? Cuenta de resultados, el balance de cada compañía, los flujos de caja, que debería mirar como mínimo un trader antes de operar en una acción, en una compañía. Bueno, para aquellos que estén empezando, creo que uno de los mayores problemas a la hora de operar o los mayores sustos que se puede llevar un inversor a la hora de comprar acciones es la deuda. Es decir, si estamos empezando, intentaría entrar en empresas que tengan o muy poca deuda o incluso que tengan caja neta. Es decir, que tengan más caja que deuda.
Ese es uno de los principales problemas. ¿Por qué? Porque la deuda te puede acarrear, bueno, pues obviamente un concurso de acreedores, pero también te puede acarrear una ampliación de capital muy dilutiva que te obliga prácticamente a acudir a esa ampliación de capital para no diluirte demasiado. Entonces, creo que es uno de los grandes errores el dejarnos llevar por empresas que están empezando, que no dan beneficios y que de momento están gastando dinero, porque al fin y al cabo no deja de ser una apuesta la que estamos haciendo por el futuro, que puede salir bien, pero si estamos empezando y tenemos una filosofía value, es preferible irnos a empresas que estén ya consolidadas en el mercado, que tengan un track record, un histórico, que conozcamos bien al equipo directivo que está al frente, porque así nos vamos a ahorrar más de una sorpresa desagradable. Me gustó mucho además cuando dijiste que tú vas de más a menos, ¿no? Primero el macro, luego ya sector y luego pasabas a la empresa y ya finalmente, lo último, el análisis técnico, el trader, ¿no? Sí, sobre todo porque creo que hay que tener una visión global y no hay que despreciar ninguna de las metodologías de análisis. Es decir, en primer lugar es importantísimo saber en qué momento estamos, en qué momento está la economía, estamos en qué parte del ciclo. Por ejemplo, no es lo mismo la política de tipos de interés que están llevando en Europa que en Estados Unidos. Es muy importantísimo saber leer e interpretar los mensajes que lanzan por parte del Banco Central Europeo, por parte de la Reserva Federal, y saber si estamos en un entorno de subidas de tipos de interés, porque si ese es el caso, obviamente tenemos que huir de aquellas empresas que estén altamente endeudadas, porque pueden tener mayores problemas si los tipos de interés suben y, por lo tanto, su coste de financiación aumenta. Entonces, desde mi punto de vista, primero, saber en qué entorno estamos, en qué momento del ciclo estamos. Luego, una vez que seamos conscientes de eso, vamos a ir bajando poco a poco y vamos a fijarnos en qué sectores son los más atractivos para invertir: sector de commodities, sector tecnológico, sector defensivo, sector salud. Y una vez que decidamos el sector, ahí sí que hay que mirar a fondo las cuentas de las distintas empresas, ver los comparables que hay en el sector, y ahí vamos a decidir, oye, pues mira, esta empresa está cotizando más barata que esta que hace lo mismo, porque mira, está cotizando a 3 veces EBITDA o a 5 veces EBITDA o a 9% free cash flow yield. Entonces, creo que ir de más a menos es la clave, sobre todo para tener un poco el control absoluto, que siempre se te puede escapar algo, pero por lo menos en el momento en que algo se empieza a torcer, que entiendas por qué está pasando. Porque muchas veces, cuando se empieza, puedas entrar en un valor, que la acción esté cayendo un 20%, no entender nada, vender presa del pánico, y a lo mejor simplemente ha sido un momento puntual. Porque en el value investing, una de las mayores, de las cosas más importantes es saber cuando hay un problema si es algo coyuntural o estructural. Si es coyuntural, obviamente antes o después el mercado se dará cuenta y volverá a reaccionar al alza, porque muchas veces el mercado lo mueve la masa. Si hay un pánico colectivo, vemos como el mercado sobrereacciona a la baja. Y al revés, cuando hay un optimismo excesivo, vemos como el mercado sobrereacciona al alza. Entonces, hay que tener muy claro nuestra estrategia, tanto de entrada como de salida, saber por qué entramos a la hora de comprar una empresa, y en el momento en que esos principios por los que hemos comprado la compañía se empiezan a torcer o ya no son los mismos, tenemos que tener igual la sangre fría para decir, bueno, pues hay que reducir posiciones o incluso hay que salirse asumiendo pérdidas. Pero por lo menos tener en todo momento ese control de lo que está pasando y no ser un mero espectador en la bolsa viendo cómo tus acciones caen un 30% y no saber ni por dónde te viene, como se suele decir. Ahora enseguida te preguntaré por títulos en concreto, por acciones, pero antes vamos a aplicar lo que tú haces, ¿no? Y vamos a ir a lo macro, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, ¿cómo evalúas la situación actual con el conflicto entre medias, también con la decisión de la Reserva Federal mañana, que parece que no va a bajar los tipos de interés, tampoco subirlos, se mantendrán los tipos de interés intactos? Eso es. Bueno, en primer lugar hay que hacer una diferenciación grande entre Europa y Estados Unidos. Estamos viendo cómo están en diferentes partes del ciclo. Pero en Estados Unidos, como bien comentas, mañana todo apunta a que no va a haber no van a mover los tipos de interés, pero puede ser una de las últimas, si no es la última, reunión de Jerome Powell. Su sucesor, que todos, como bien sabemos, ha sido prácticamente impuesto por Donald Trump, parece que viene dispuesto a bajar tipos de interés, que es un poco el pulso que han echado durante los últimos meses entre Donald Trump y Jerome Powell. Es verdad que parece algo más complicado de lo que se veía hace unos meses debido a ese conflicto en Oriente Medio que está presionando al alza el precio del crudo, que está por encima de los $100, y eso sin duda pues hace complicado que de momento las bajadas de tipos vayan a ser tan alegres, pero al igual que comentaba antes de lo que es un problema estructural o coyuntural,
Creo que el tema de la guerra de Irán parece más coyuntural que otra cosa. Creo que antes o después se va a solucionar. Veremos si hay ganadores y vencidos o al fin y al cabo pues ha sido un paripé para que todo vuelva a la situación inicial. Pero lo que creo es que al final acabarán bajando los tipos de interés, que es lo que pretendía Trump, y eso lo vamos a ver. Eso históricamente ha sido positivo para las bolsas, porque lógicamente les alivia de carga financiera y eso va directamente a la parte de abajo de las cuentas de resultados, que es el beneficio neto. ¿Qué ocurre? Que, por otro lado, vemos cómo las valoraciones de muchos sectores empiezan a ser bastante exigentes. Si vemos el PER del S&P 500, está muy cerquita de valoraciones que veíamos en la burbuja.com en los años 2000. Entonces, es un poco lo que debemos interpretar y debemos ser selectivos, sobre todo. Creo que estamos en un mercado algo engañoso, porque a pesar que vemos el S&P 500, el Dow Jones de Industriales o el Nasdaq cerca de zona de máximos, vemos acciones que realmente han sufrido caídas importantísimas. Hemos visto el software y el miedo a que la inteligencia artificial pues, pueda provocar un caos como el que está provocando en las acciones. Hemos visto también cómo el mercado de las materias primas pues, lo ha hecho muy bien. Vemos el uranio que ha multiplicado en los últimos 12 meses. Así que creo que siempre va a haber oportunidades porque el espectro donde se puede invertir es muy, muy amplio, pero estamos en un momento en el que, desde mi punto de vista, hay que ser selectivo. Y que, a pesar de que la inteligencia artificial, lógicamente, ha venido para quedarse, como se suele decir, no vale todo. Es decir, hay que ser muy consciente de dónde nos metemos y a qué múltiplos estamos comprando las diferentes acciones. Precisamente, Eduardo, estabas comentando los precios del petróleo. Ahora acaba de publicar el Wall Street Journal cómo los precios de la gasolina ya han alcanzado los $4,18 el galón. Es el más alto desde el inicio del conflicto en Oriente Medio. ¿Qué consecuencias económicas también puede traer al entorno macro y también que el precio del petróleo siga escalando y que aún así pues estemos entrando en este mercado alcista, ¿no? Así es un poco incongruente. Quizá el telón de fondo, y no hay que olvidarlo porque sin duda es una de las grandes señales que nos da el mercado, es la masa monetaria, conocida como M2. Vemos como cada vez hay más dinero en el sistema. Y todos los problemas que ha habido en los últimos 10, 20 años se han solucionando imprimiendo dinero. No hay una responsabilidad fiscal, aunque Trump entraba un poco abanderándose de que él iba a ser el encargado de empezar a hacer ciertos recortes, pero estamos en un momento en el que al fin y al cabo son políticos y ninguno va a querer tomar medidas que no sean populares. Entonces, en este escenario creo que vamos a seguir viendo cómo la masa monetaria aumenta en detrimento de las monedas fiat, del dólar, del euro, que estamos viendo cómo va perdiendo año a año poder adquisitivo. Y personalmente, pues creo que hay que, como he comentado antes, sobre todo ser muy selectivo porque vamos a tener volatilidad, sobre todo, y eso puede generar grandes oportunidades, pero también vamos a ver grandes caídas, como ya hemos visto en estos últimos meses en algunos sectores y precios que ya muchos inversores dudan si volveremos a ver en determinados valores. Hablabas antes de los sectores que lo estaban haciendo bien. ¿Algún nombre propio o alguna acción destacada? Bueno, ahora mismo hay oportunidades porque, como he comentado, a pesar de que el mercado esté en máximos, hemos visto caídas de cierta envergadura en compañías históricas. Por ejemplo, hemos visto caídas en torno al 65% desde máximos de Adobe. Una empresa que si vemos los fundamentales, si vemos los ratios a los que cotiza, creo que muestra una fortaleza importante. Es verdad que creo que en este caso el mercado, por ejemplo, ha sobrereaccionado con respecto al impacto que puede tener negativo en las acciones en la compañía Adobe, la inteligencia artificial. Hemos visto cómo la compañía ha salido anunciando un plan bastante ambicioso de recompra de acciones de 25.000 millones de dólares para los próximos años, y eso parece que ha devuelto un pelín la confianza a los inversores, pero seguimos viendo que la empresa está cerca de mínimos y personalmente creo que puede ser un momento de oportunidad para tomar posiciones porque podríamos ver un rebote en el medio y largo plazo. Creo que es una buena compañía. También vemos, por ejemplo, compañías también míticas como Nike, ha caído un 75% desde máximos. Es cierto que aquí también se ha visto influenciada, no por la inteligencia artificial, pero sí por un CEO que ha hecho bastante mal las cosas.
vemos como en octubre del 2024 le relevan, y el nuevo CEO yo creo que sí que ha seguido la senda. Es verdad que tiene 30 años de experiencia en el sector y que ya había estado en Nike anteriormente, y parece que poco a poco va enmendando la situación, pero estamos hablando de un 40% desde máximos. Y luego también, pues en el mercado europeo, por ejemplo, tenemos a Ferrari. Ferrari, que es verdad que muchos inversores, no es que está cara Ferrari, a ver, está cara si lo comparas con el sector de la automoción, pero es que Ferrari hay que compararlo con el sector del lujo. Estamos viendo como el resto de marcas de automóviles tiene un margen EBITDA de en torno al 10-12% y Ferrari tiene un 38, un 39%. Teniendo en cuenta que el sector del lujo se está viendo muy perjudicado también. Sobre todo por el impacto de China. Hay que recordar que el sector del lujo depende mucho de China. Pero, por ejemplo, en el caso de Ferrari, hablamos de una compañía que tiene unos ingresos previstos para este año de unos 7.500 millones de euros. De eso va a transformar prácticamente unos 1.600, 1.600 y pico millones en flujo de caja libre. O sea, el flujo de caja libre, para aquellos que no estén familiarizados, es simplemente, después de que tenemos el beneficio, quitamos el coste para mantener la empresa, los costes fijos, y luego pues lo que se llama CAPEX, y luego el dinero para ir creciendo y expandiéndose. Pues quitando todo eso, aún así quedan 1.600 millones que lógicamente va a destinar pues para esa transición hacia el coche eléctrico. Pero es que estamos viendo también que por ejemplo, en el caso de Ferrari, tiene ya todo vendido, toda la producción vendida hasta el 2027. O sea, pues una compañía así, con esas fortalezas, todavía ha caído un 40% desde los máximos. Por lo tanto, como comentaba antes, oportunidades creo que hay en el mercado, pero obviamente nos tenemos que salir de ese círculo vicioso de las 7 magníficas, que sí, que lógicamente también hay alguna que todavía le puede quedar recorrido, pero obviamente las valoraciones que estamos viendo en ese tipo de empresas son bastante exigentes y van a tener que demostrar mucho en los próximos trimestres. Y ya hemos visto, como por ejemplo en el caso de Google, o sea, de Alphabet, en los últimos resultados, simplemente por una desviación en cuanto a lo que se esperaba de crecimiento de su negocio en la nube, de un 1 un 2%, provocaba unas caídas aftermarket de un 7, un 8%. Eso es lo que te da la sensación, ese riesgo de que muchos inversores están mirando muy de cerca que no haya la mínima desviación o la mínima sorpresa negativa, porque después de todas las plusvalías que van acumulando, no dudarán a la hora de deshacer posiciones, y eso lo que va a traer al mercado es volatilidad y sobre todo castigo a aquellas valoraciones más elevadas. Claro, además comentabas algunas de las compañías, pero Spotify, por ejemplo, también registraba buenos resultados hoy, 761 millones de usuarios activos también mensuales que se añadían en este primer trimestre, y la reacción, sin embargo, de la compañía ha sido todo lo contrario. Se desplomaba más de un 11% en premercado y ahora continuaba con ese desplome. Totalmente. Y es un poco el ejemplo de lo que comentábamos antes, y quizá la parte más complicada de explicar a alguien que empieza en este mundo de los mercados y de la bolsa, porque es difícil de digerir. Pero por eso es tan importante el análisis fundamental. Creo que en un momento dado de nuestra formación hay que centrarse en lo que estamos comprando. Es decir, cuando vemos una compañía no es simplemente algo que fluctúa y está comprando a 20 y baja a 10, no, hay una empresa detrás. Una empresa que tiene unas líneas de negocio. Lo importante es saber a qué se dedica la empresa. El famoso círculo de competencia de que hablaba Warren Buffett, que es uno de los referentes del value investing, entiende lo que hace la empresa. ¿Para qué complicarnos? Si no tenemos ni idea en tema de farmacéuticas o de biofarmacéuticas, no sabemos cómo gana el dinero, el riesgo que hay a la hora de que no salga un determinado ensayo, podemos ir a lo básico. Nosotros, si estamos empezando, podemos ir a los negocios que conocemos de toda la vida, sabemos qué líneas de negocio tienen, la evolución que ha tenido esas líneas de negocio, la evolución de los márgenes, quién está dentro, los insiders están comprando acciones de la compañía, no están comprando, la acción anuncia programa de recompra de acciones, da dividendos, cuáles son los riesgos. O sea, creo que es más fácil de un negocio que conozcamos entender los riesgos a uno que no conocemos, y yo creo que muchas veces el mayor problema que hay a la hora de empezar a invertir es eso, que intentamos meternos en cosas que desconocemos simplemente porque hemos oído a fulanito que lo ha recomendado, porque hemos visto que lleva una subida muy fuerte y creemos que esa subida va a continuar durante mucho tiempo más. Entonces, creo que para no llevarnos ninguna sorpresa desagradable, que al fin y al cabo yo creo que todos nos las hemos llevado al principio por desconocimiento,
hay que formarse un poco, hay que saber qué compañía estamos comprando y por qué motivo, y solo de esa forma pues un poco nos sentiremos más seguros a la hora de entrar en el mercado, porque si no, a la primera de cambio que nos pille un momento de volatilidad nos va a sacar del mercado o nos va a hacer perder ese apetito por ese gusto por el mercado debido a una mala experiencia. Eduardo, ahora te sigo preguntando cuáles son los sectores en los que más oportunidades observáis. Antes vamos a una información de última hora y es que, como estábamos comentando con Eduardo, la gasolina se dispara en Estados Unidos. Las gasolineras ya marcan los $4,18 por galón. Y atención, porque los precios promedio de la gasolina en Estados Unidos ya alcanzan su punto más alto desde que comenzó la guerra con Irán. Los precios de la gasolina han alcanzado esos niveles más altos desde que esa operación militar se está convirtiendo en una lucha de voluntades económicas con Teherán. El precio medio nacional de un galón de gasolina se ha situado ya este martes en casi $4,18 frente a esos $4,11 del día anterior, es decir, de ayer, según ha informado el Club Automovilístico AAA. El repunte del 1,6% fue el mayor aumento en un solo día desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzara sus ataques contra Irán este pasado 28 de febrero. La gasolina se refina a partir del petróleo crudo, por lo que las interrupciones en el suministro extranjero provocan problemas en las gasolineras. Irán provocó un aumento vertiginoso de los precios del petróleo al restringir el tráfico de buques petroleros a través del estrecho de Hormuz, esa vía marítima crucial. El repunte del precio del petróleo de este martes se produjo justo cuando la administración Trump pareció rechazar esa última propuesta de Irán para poner fin a la guerra. Ya hemos visto directamente ese impacto en el precio del crudo Brent, ese referente internacional que subía más del 3%, superando los $110. Fíjense, en estos momentos tenemos al precio del barril de referencia en el viejo continente, el precio del barril Brent subiendo un 2,47%, ha llegado a estar por encima de los $110 el barril, ahora en los 104,26. Y fíjense en el de referencia en Estados Unidos, el barril del West Texas americano cayendo un 3,50% en los 97,95. Pero de momento ya, como estamos comentando, este mismo martes ha alcanzado los $4,18 el galón. Bueno, pues pendientes a los precios de la gasolina, nosotros que estábamos comentando esos sectores los que más oportunidades hay. Eduardo, si quieres detallarlos aparte de los que estábamos comentando. Bueno, como he comentado, hay oportunidades, hemos comentado el caso de Adobe, hemos comentado el caso de Ferrari, pero también hay oportunidades bueno, a nivel commodities, por ejemplo, como he comentado al principio, en el sector del uranio. Hemos visto valores emblemáticos como por ejemplo Cameco. Es un valor que me gusta a estos niveles, sobre todo porque creo que el sector lo va a seguir haciendo bien. Llevo prácticamente un año recomendando acciones de uranio, sobre todo por esa alternativa al petróleo y a la eficiencia que va a hacer falta con vistas a esta irrupción de la inteligencia artificial, que va a demandar muchísima energía. Y creo que el ejemplo claro lo vemos en todas las centrales nucleares que se están construyendo. Se espera que en los próximos años se construyan unas 50 centrales nuevas y hay un problema de oferta. Y ese problema de oferta, pues sin duda se va a ver claramente beneficiado pues, empresas como Cameco. Si no queremos entrar vía compañía productora, que al fin y al cabo Cameco es una de las principales productoras, abarca el 14% del mercado, de la producción. Y tenemos, si no, ETFs en los que podemos posicionarnos con vistas al crecimiento del precio del uranio, que creo que es una buena apuesta, por lo menos algo interesante a la hora de diversificar nuestra cartera. Si queremos irnos a valores más pequeños, bueno, tenemos small caps. Por ejemplo, si irnos muy lejos, en España hay un valor que me empieza a gustar bastante, a pesar de que no es del todo líquido, pero está en el mercado continuo, que se llama Atris Health, que es una empresa dedicada a la oncología. Bueno, tenía 3 líneas de negocio: la prevención, el diagnóstico y la oncología. Ahora recientemente ha hecho un movimiento que creo que el mercado no está descontando todavía y que podría darle ese catalizador que necesita a la hora de poder salir de ese suelo durmiente que está haciendo desde el punto de vista técnico, después de que las acciones cayesen desde los 10 euros aproximadamente hasta la zona de los 2,5 euros. Y creo que es una oportunidad porque han realizado una venta de su área de prevención. Con ello han conseguido recaudar, lo han vendido por 150 millones y han conseguido bajar la deuda, que era uno de los principales problemas que tenía la compañía, su excesivo endeudamiento, ya que tenía unas 3,8 veces deuda financiera neta EBITDA.
hasta solo 1,3 veces. O sea, ha bajado de 170 millones de deuda a unos 27 millones aproximadamente. Eso se va a traducir en que se van a ahorrar de pagar unos 16-17 millones de euros en intereses. Y estamos hablando de una compañía que tiene una EBITDA de 20 millones, por lo que es algo bastante relevante e importante. Y que, insisto, creo que el mercado todavía no lo ha descontado porque ahora mismo ya la compañía se ha quedado pues, con una salud financiera mucho mayor y sobre todo con un flujo de caja libre que le va a quedar para poder, pues quién sabe, si en el futuro recomprar acciones propias, porque incluso la propia compañía es consciente de que las acciones están, entre comillas, baratas o por debajo del precio de muchos analistas que estiman que la acción debería estar en torno a 4,5 o 5 euros y ahora mismo está cotizando en torno a 2,80 y pico, creo que ha cerrado en el día de hoy. Entonces, son casos que se conocen como casos de turnaround, donde hay un cambio o en la filosofía de la empresa o en la estrategia, que el mercado muchas veces tarda un poco en darse cuenta de lo que ha pasado, en ver cómo cambia la situación de la compañía desde el punto de vista financiero y que antes o después lo acaba viendo y vemos cómo el precio recupera desde los niveles en los que está. Además, se espera un crecimiento del EBITDA para este año de un 40%, la parte de oncología está creciendo a un ritmo del 19-20%, se ha conseguido expandir y dos de sus principales mercados son México y Chile. Es decir, es un ejemplo de small cap que seguramente si utilizamos screeners, si utilizamos filtros a la hora de buscar compañías, no vamos a topar con ella, porque todavía está en ese periodo de transición de ese cambio de estrategia. Lo que le ha llevado hasta ahora a ese alto endeudamiento ha sido un crecimiento inorgánico, a base de compras, y ahora, tras esta venta, ha anunciado la compañía que bueno, pues va a estar en un periodo en el que consolide lo que han conseguido y creo que eso sin duda va a ser uno de los principales catalizadores a medio plazo para que podamos ver rentabilidades interesantes desde los niveles actuales. Es un valor, por ejemplo, que estamos siguiendo. Y bueno, pues como comentaba, creo que es importantísimo tener ciertos criterios value a la hora de tomar posiciones en compañías. Por ejemplo, lo primero, como hemos hablado al comenzar el programa, el valor intrínseco. Es decir, si conseguimos que el valor intrínseco esté muy por encima, del precio actual, eso es lo que se conoce como margen de seguridad. Es decir, es el colchón que tenemos de que si las cosas se tuercen y nosotros consideramos que hemos comprado con un descuento del 40 o del 50%, tenemos un pequeño margen de maniobra antes de que podamos tener pérdidas importantes en el mercado. Luego, por ejemplo, que tenga MOD o lo que se conoce como ventajas competitivas. ¿Qué son ventajas competitivas? Pues hay de distintos tipos. Por ejemplo, ventaja competitiva de poder de fijación de precio. Un ejemplo claro, Coca-Cola. A Coca-Cola le da igual que esa competencia de la Coca-Cola y la pongan más barata en el supermercado, porque el que quiere Coca-Cola quiere Coca-Cola. Y ya conoce la marca. Efectivamente. Entonces, ¿qué le permite eso? Que puede seguir subiendo precios y el consumidor va a seguir comprando Coca-Cola. Otra ventaja competitiva muy conocida, el coste de cambio. Es decir, si aquí imaginemos que somos una empresa de diseño y todos hemos aprendido a utilizar el Adobe y los programas de Adobe y el Photoshop y el After Effects y todos estos, es muy difícil que por mucho que aparezca otro software que sea un poco más barato o que sea más barato, cambies a todo tu equipo para, no, ahora vamos a utilizar este programa. Eso pasa con Microsoft y el paquete Office. Es muy difícil que las compañías cambien el software solo por un tema de precio. Y otro, sin duda, de las ventajas competitivas más conocidas es el efecto red, que es un poco el que tienen las tarjetas de crédito, el que tiene Visa o el que tiene Mastercard, donde está su fuerte en toda la red de clientes que utilizan las tarjetas. Le permiten hacer que las comisiones no sean tan elevadas y, por lo tanto, el MOD, la barrera de entrada para un nuevo competidor es muy complicado. O lo que ocurre con las redes sociales, lo que pasa con Meta. Entonces, todas estas compañías que tienen ese efecto red, a la competencia se le hace muy difícil poder entrar y quitarle cuota de mercado a esas empresas que son gigantes. Como he comentado antes también, la salud financiera. O sea, es importantísimo que veamos que se genera caja real. Por eso, para mí, uno de los principales indicadores a nivel value es el free cash flow, es decir, el flujo de caja libre. Porque en muchas ocasiones, lo hemos visto, como el beneficio neto es muy fácil de maquillar, con el tema de las amortizaciones, con el gastos e ingresos extraordinarios. Es muy fácil, más o menos, y por eso te hablan del EBITDA ajustado.
eso todo es maquillable, pero el free cash flow es el dinero que está entrando en la compañía y ahí no hay trampa ni cartón. El dinero entra o no entra. Entonces, para mí una de las principales métricas es el free cash flow yield, que lo utilizo bastante y creo que es una buena métrica a la hora de comparar distintos valores. Insisto, cuando empecemos con análisis fundamental, es importantísimo, que eso es otro error que cometen muchos inversores al empezar, tenemos que comparar peras con peras y manzanas con manzanas. Es decir, en muchas ocasiones, no es que he comprado un PER 3 que es muy barato. A ver, estamos hablando de una utility, estamos hablando de una empresa energética, estamos hablando de una empresa tecnológica, entonces, porque ahí las reglas cambian, obviamente. Una empresa tecnológica, al fin y al cabo, el crecimiento va a ser muchísimo más alto que una empresa utility, una empresa de servicios. Entonces, es importantísimo que consideremos que tanto el análisis técnico como el análisis fundamental no dejan de ser herramientas para que nosotros al final podamos tomar nuestras propias decisiones y podamos construir una estrategia donde consideremos que el binomio rentabilidad-riesgo es atractivo. Entonces, insisto, oportunidades hay muchas, pero hay que sentarse. Llega un momento en el que no es como hace unos años donde valía todo y al fin y al cabo comprar lo que compraras y aunque te equivocaras comprando caro, el mercado ha subido mucho, de ahí las rentabilidades que hemos visto en los últimos años, pero mucho cuidado porque sobre todo a raíz del COVID ha entrado muchísima gente nueva en el mercado que no sabe lo que es una corrección importante, más allá de la vista en el 22 con parte del sector tecnológico, pero cuando venga una corrección importante, va a haber valores que ya no vuelvan a ver esos máximos hasta dentro de muchos años, como pasó cuando explotó la burbuja tecnológica, que no es que las empresas quebraran, muchas de ellas lo hicieron, pero muchas de las grandes no quebraron, pero vieron caídas del 70-80% que tardaron 10, 15 o 20 años en recuperar. Entonces, lo importante del mercado es que no te saque el propio mercado del juego y, por lo tanto, que seamos conscientes de medir los riesgos que estamos tomando a la hora de tomar una posición en cualquier compañía o en cualquier sector. Y tener mucho cuidado efectivamente con los sectores y darnos cuenta con qué estamos comparando y si la comparativa es acertada o no. Totalmente. Eduardo, un ejemplo. Si una empresa está barata por fundamentales, pero técnicamente ya está rompiendo esos soportes, ¿qué haces? ¿Entras? ¿Esperas? Esa es muy buena pregunta, porque esa situación se da. O sea, hay valores que a lo mejor técnicamente no terminan de darte una formación de doble suelo, de divergencias alcistas. Yo personalmente, si veo que está realmente barata desde el punto de vista fundamental, puedes un poco establecer una estrategia de entrar por lotes. Es decir, bueno, pues voy a meter un cuarto de la posición que quiero entrar. O también están, que yo lo utilizo bastante, pero bueno, ya hablaremos un día más en detalle de esto, las opciones financieras. O sea, a través de las opciones financieras, los famosos call y put, puedes posicionarte, puedes adquirir una opción de compra o adquirir una opción de venta y anticiparte un poco, decir, bueno, creo que puede seguir cayendo, pero si cae por debajo de este nivel, me van a dar las acciones y si no, si rebota desde los niveles actuales, voy a obtener una prima. Ya hablaremos porque creo que es muy interesante para combinar, incluso para cubrir posiciones que tengamos en el mercado. Yo las utilizo muchísimo y los grandes inversores también las utilizan porque creo que son muy útiles a la hora de planificar un poco la estrategia de entrada y de salida. Pero es muy buena pregunta la que acabas de hacer, porque ese dilema se da en muchas ocasiones. Y yo personalmente, bueno, si veo que de verdad desde el punto de vista fundamental, porque a mí, yo empecé por análisis técnico, empecé adentrándome en profundidad con análisis técnico, el chartismo, los indicadores, las medias móviles, las velas japonesas, y quizá lo que me hizo dar el salto al análisis fundamental es que me picaba la curiosidad de decir, bueno, estoy comprando esta acción, de repente veo que sube mucho, baja mucho, vale, pero ¿qué hace la compañía? Porque sí, si compraba Telefónica sabía lo que hacía. Pero sí sabías más o menos cuál era el contexto de la compañía. En algunas sí, pero llega un punto en el que hay un espectro tan amplio de que cuando te metes en el Nasdaq hay muchísimas compañías que más o menos puedes saber a qué se dedican, pero una empresa tecnológica realmente no sabes del todo de dónde le viene el dinero. Dice, vale, sí, vende un software, ya, pero ¿es su negocio principal? Es que todavía muchísima gente se sigue pensando que el negocio principal de Amazon es la tienda, cuando realmente es la nube. Y cuando se dice, ¿pero cómo? Pero si que Amazon tiene que ir bien porque no para de comprar, pero si es que lo que es el e-commerce de Amazon ha estado dando pérdidas hasta hace nada.
Entonces, por eso es muy importante y gracias a Dios, gracias a la CNMV, a la SEC en Estados Unidos, tienes informes muy completos que les obligan a hacer anualmente, trimestralmente, dependiendo del mercado en el que coticen. Y que son públicos, puede acceder cualquiera. Totalmente. Y tienes, si por ejemplo te metes en el 10K, que es el informe anual de Estados Unidos, de las empresas americanas, uno de los primeros puntos es de dónde vienen los ingresos. Y ahí te lo explica perfectamente y te dice, mira, los ingresos vienen porque tiene 3 vías de negocio, tiene esta. Vale, ¿y esta cuánto supone? Un 50%, esta supone un 20%, esta supone un 30%. Entonces, creo que es ahora ya con perspectiva, insisto, yo al principio empecé con el análisis técnico y desconocía en muchas de las compañías que entraba, sabía a qué sector pertenecían, pero no lo que hacían. Porque al fin y al cabo yo lo que pensaba era, bueno, un soporte es un soporte y una resistencia es una resistencia. Y quizá uno de los casos que me hizo más abrir los ojos, que fue bastante sonado después cuando vino la crisis inmobiliaria en España, fue el caso de Astroc. Astroc era una empresa, una promotora inmobiliaria que llegó a tocar, si no me equivoco, casi los 70, 80 euros por acción y acabó quebrando. Pero en medio de esa caída empezaba a hacer soportes en el que veías por todos los foros y demás, que en ese momento los foros era uno de los principales canales donde los inversores miraban, está haciendo soporte. Y me acuerdo perfectamente que en 45 euros empezó a hacer un soporte. Y el primer día tocó y rebotó. El segundo día tocó y rebotó. El tercer día tocó y rebotó. Y el cuarto día, el problema es que con el mercado cerrado, anunciaron un problema de deuda y abrió ya con un hueco a la baja de un 30%. Y ahí es cuando dices, pero si había un soporte claro. ¿Y qué dices? Si he puesto el stop loss, te da igual. Porque si te anuncian cualquier noticia, que lógicamente estas noticias suelen ser con mercado cerrado, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces ya con una acción que has comprado y te está cayendo un 30%? Y en ese momento es cuando me di cuenta, porque cuando ya empezabas a leer sobre lo que era la compañía y los problemas que tenía, decías, menuda locura, pero ¿cómo pude pensar en comprar esta acción? No era algo puntual que acababa de pasar. Claro. Ya venía con un contexto. Claro, y que al fin y al cabo, a ver, vamos a ser realistas, y obviamente no estamos hablando de un valor de la magnitud de Telefónica, pero un valor mucho menos líquido, lo que siempre digo, aunque a muchos analistas técnicos no le hace mucha gracia, pero el análisis técnico es jugar con las cartas marcadas, es decir, todo el mundo sabemos lo que es un soporte. Y si es un valor poco líquido, y yo quiero que ese soporte no lo pierda y empiezo a poner órdenes, me va a marcar un poco el gráfico, voy a ir dibujando el gráfico un poco como yo quiera. Obviamente no me refiero a que haya manipulación de mercado ni nada, pero que todo el mundo sabemos lo que ocurre con los mercados que no son tan líquidos como una Telefónica, una Santander o un BBVA de turno. Y en España hay muchísimo valor que hemos visto tanto en el mercado alternativo bursátil como incluso en el mercado continuo, que ha habido problemas y que ya no es de perder un 5, un 10%, sino que de la noche a la mañana se inundan de deuda y revientan. O, por el contrario, hacen una ampliación de capital, te dejan fuera de juego. Sí que creo que para aquellos que estén empezando, mi mayor recomendación es que empiecen por lo seguro. Es decir, que empiecen por compañías consolidadas. Que eso no quita para que puedan ganar o perder, pero que sean las primeras en las que vayan un poco analizando todo. A qué se dedica, qué márgenes tiene, qué otras empresas hacen lo mismo que ella, por qué puede haber riesgos de que una empresa que ha entrado nueva le pueda empezar a quitar cuota de mercado. Parece muy complicado, pero al fin y al cabo leer una cuenta de pérdidas y ganancias a lo mejor abruma cuando lo ves por primera vez, pero luego te das cuenta de que es bastante sencillo, porque no deja de ser. En la parte alta está todo lo que entra, es decir, cuánto ingresas, y a partir de ahí es todo restas. Lo que te vale el producirlo, lo que te vale en sueldos, en marketing, las amortizaciones y depreciaciones, los intereses, y al final te queda un beneficio limpio. Entonces, es importantísimo a la hora de, si nos vamos a dedicar a los mercados, ya sea al trading, ya sea análisis técnico o análisis fundamental, creo que es importantísimo saber algo del subyacente del que estamos operando. Igual que el que opera en eurodólar, pues deberá conocer la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, la política de tipos de interés, cómo afectan los tipos de interés en las distintas divisas, o el que está operando en el petróleo tendrá que conocer lo que es la OPEP, tendrá que estar atento a los mensajes de la OPEP y saber por lo menos interpretar por dónde pueden ir, si aumentan producción, si recortan producción, el coste de extracción de petróleo de un determinado país. Creo que lo que hace realmente interesante y atractivo el mercado es conocerlo a fondo
porque nos va a dar esa seguridad y esa tranquilidad a la hora de tomar posiciones, que podemos acertar o podemos equivocarnos, pero por lo menos tenemos esa seguridad a la hora de que si nos salimos es porque nuestra tesis ya no es la que era antes, y creo que a la larga con esta filosofía sin duda se ganará dinero, como se puede observar en muchísimos grandes inversores que han hecho fortunas siguiendo esta filosofía de value investing, y además, insisto, creo que es perfectamente combinable con análisis técnico para buscar un poco el momentum y los puntos de entrada y de salida en el mercado. Eduardo, volviendo un poco a ese título, a la constructora que estabas comentando antes, ¿qué hiciste en ese momento en el que ya bueno, pues quiebra la empresa, ¿no? Y pierdes esos stop loss, pierdes, entonces, para alguien que nos esté viendo desde casa, que pueda pues, verse en una misma situación en el futuro, o que haya pasado por eso, ¿qué lecciones sacaste? ¿Qué hiciste? Pues a ver, ahí, gracias a Dios, me pilló con una posición muy pequeña, porque es verdad que ese tipo de valores siempre me había dado miedo, pero simplemente por la volatilidad. Eran valores muy volátiles, y ahí mi reacción en ese momento fue vender en cuanto abrió. Es decir, cuando ya empiezo a ver que hay un 30% de caída, es verdad que la primera reacción que sueles tener es, uff, después de todo lo que ha caído igual rebota, pero cuando empecé a leer un poco de la compañía, de los problemas que tenía, y empecé a vislumbrar que igual no era un problema, como hablábamos antes, ¿es un problema puntual o estructural? Aquí veía que era un problema estructural. Aquí veía que el problema era que la compañía podría desaparecer. Sobre todo porque en muchos de estos casos la compañía necesita fondos, necesita que los bancos recobren la confianza. Y cuando empezamos a observar que mucha de esa deuda la tiene a unos intereses elevadísimos, te das cuenta que el propio banco es consciente del riesgo que está asumiendo en dejándole dinero a este tipo de compañías. Y eso es lo que me hizo, bueno, pues vender, asumir esa pérdida, pero insisto, creo que no... O sea, debemos ser decididos a la hora de que si se nos va de las manos una inversión, porque creo que al principio es muy común que nos pueda pasar, que cortemos pérdidas, sobre todo a la hora de entrar, no entremos con gran parte de lo que tenemos. O sea, como se suele decir, los experimentos con gaseosa. Es decir, si mucha tenemos, cautela. Claro, o sea, podemos meter un 5%, un 1%, ahí vamos a ir viendo dependiendo del valor en el que estemos invirtiendo. También recomiendo siempre que, oye, si nos interesa una compañía, aunque tenga un riesgo alto, se puede invertir, pero igual tenemos que invertir con un 1% de nuestro portfolio. Es como las criptomonedas. Yo nunca he sido muy partidario de las criptomonedas, pero considero que aquellos que deciden tener un porcentaje de Bitcoin o de Ethereum no es mala alternativa. O sea, es una forma de diversificar, y viendo cómo está perdiendo el valor, el poder adquisitivo de las monedas fiat, no me parece una mala alternativa. ¿Qué pasa? Que yo, personalmente, como tengo bastante desconocimiento sobre el mundo cripto, pues es un activo que no incluyo en mi cartera. Claro. Pero sí que incluyo el uranio, porque en los últimos años sí que he estado formándome bastante con respecto al tema de esta commodity. Sí que tengo oro. Sí que tengo renta fija. Entonces, un poco lo que hablábamos antes con el círculo de competencia. A ver, con el círculo de competencia no se nace. Si nos empieza a interesar un sector, tenemos 1000 fuentes. Y hoy en día, con la inteligencia artificial, nos podemos empapar de cualquier sector en cuestión de horas. Entonces, es muy importante que le echemos horas, que veamos los riesgos, y una vez que nosotros consideremos que tenemos ya un conocimiento mínimo, empecemos a hacer pequeñas pruebas con una parte pequeña del portfolio para no llevarnos ningún susto. Recordamos también a la audiencia que tenemos el chat abierto en YouTube para resolver cualquier pregunta que quieran en directo con Eduardo Bicho, y precisamente también la semana pasada, recordemos que decías que el Standard & Poor's 500 estaba cotizando a ratios exigentes. Después, sí, esta semana también alcanzaba máximos junto al Nasdaq. ¿Sigues viendo el mercado claro? Bueno, el mercado, la tendencia alcista es evidente. Como he comentado antes, lo apoya un aumento de la masa monetaria que sigue intacta, y además un mercado que está mirando de reojo a la Reserva Federal, como comentaba antes, y que sabe que una bajada de tipos es gasolina para las bolsas. Por lo tanto, como se suele decir, no hay que llevar la contraria a la tendencia, y creo que de momento pues, no hay síntomas para que se pueda revertir. Pero, como comentaba la semana pasada, si tenemos en cuenta el PER al que está cotizando el S&P 500, ahora mismo está en torno a las 28 o 29 veces, frente a una media histórica que está entre las 15 y 16 veces. Entonces, cuando hemos visto que hay tanta desviación entre la valoración histórica, entre la media histórica y la valoración actual, por norma general, han sido momentos de cautela.
Esto no significa que esto pueda durar un mes más, 2 meses más. Además, también viendo un poco, entre comillas, la manipulación que estamos viendo por parte de Donald Trump cada 2 por 3 con tweets, cómo mueve los mercados, cómo mueve el petróleo. Y estamos en un año importante con las elecciones de midterm, que creo que sin duda también van a ser un catalizador y que creo que va a intentar que llegue a ese momento con las bolsas fuertes. Porque sin duda Donald Trump, otra cosa no, pero es un gran aficionado a los mercados, como hemos visto, y sin duda está sacando partido de ello. Así que, con respecto a las valoraciones tan exigentes, sí. Por eso mi recomendación es ser selectivos a la hora de tomar posiciones y de buscar compañías. Pero que la tendencia sigue siendo alcista, de momento, eso es indudable. Entonces, hasta que no veamos un síntoma claro de agotamiento desde el punto de vista técnico, que veamos una formación de doble techo, que veamos divergencias bajistas en el MAC o en el RSI, o la pérdida de la media de 60 sesiones, creo que de momento pues hay que seguir disfrutando de esta subida, pero, insisto, extremando la cautela, ajustando los stop loss, porque en algún momento las rentabilidades que hemos visto en esos últimos años tenderán a buscar la media y por lo tanto eso se traducirá en caídas en las bolsas. Eduardo, ¿qué le dirías a un trader joven que quiere dejar de operar por impulso, simplemente por cómo esté haciendo la acción en ese momento y sobre todo pues partiendo de la base que a lo mejor no pueda tener tanto conocimiento en macro? ¿Cómo empieza en Value Investing? Formándose. Es decir, igual que el análisis técnico, la formación es igualmente importante, pero creo que es más fácil de acabar de entender el análisis técnico, es fácil de detectar un soporte, una resistencia, quizá es lo más atractivo a la hora de entrar, y a mí me pasó. Yo cuando empecé a ver el primer libro que además me compró mi padre, que era el de Más allá de las velas, de Steve Nissen, me acuerdo que me llamaba la atención porque lo veía en libros, todo lo que comentaba, de lo que pasaba cuando una envolvente alcista, un doji, y lo veía luego en la práctica y sin duda fue el mayor atractivo. Para mí era un enganche de decir, adiós, o sea, esto que veo se cumple de verdad. O sea, lo que estoy leyendo en este libro, este tipo de formaciones, este tipo de doble suelo, este tipo de doble techo, este canal lateral, digo, esto se puede aplicar en la vida real y se puede ganar dinero con ello. Entonces es cuando empecé a profundizar, empecé a empaparme de lo que es el análisis, los indicadores, el estocástico, el RSI, el MACD, las medias simples, las medias exponenciales, de todo. Pero echaba en falta eso, echaba en falta ese componente de saber en lo que estaba invirtiendo, de saber qué había detrás, o sea, qué provocaban los movimientos, porque obviamente a corto plazo los movimientos muchas veces son fruto de la euforia o del pánico de los inversores. Entonces, el mercado a corto plazo es muy difícil de predecir, pero a medio y largo plazo, si tú estás comprando una compañía que te genera X millones todos los años y eso sigue así, 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 por mucho que el mercado la tenga castigada 6 meses o un año, sabes que estás comprando barato y que antes o después el mercado lo pondrá en valor. Entonces, creo que hay que un poco mezclar lo mejor de los dos mundos, es decir, primero, comprar empresas donde estés tranquilo, donde puedas dormir tranquilo sabiendo que tienes acciones de X compañía en cartera, pero luego, como hemos comentado antes, bueno, pues ver, pues mira, qué casualidad que justo, por ejemplo, en el caso que comentaba de Atris Health, ahí creo que se dan las dos cosas. Estamos viendo un suelo redondeado, es decir, estamos viendo cómo se está acabando ya esa tendencia bajista tan fuerte, desde donde venía la compañía que cotizaba en 10 hasta los 2,5 euros, parece que se está calmando, parece que ya ha salido todo lo peor por salir, porque hemos visto cómo presentaron resultados y el año pasado perdieron 100 millones de euros, en gran parte por las minusvalías que han dado tras la venta de ASPI, que es la filial de prevención, pero ves ese cambio, esa situación de turnaround que hemos comentado anteriormente, en la cual dices, pues la compañía está creciendo, la compañía está empezando a ganar dinero, y ojo que con este sobrante, como empezar a comprar acciones, entonces una de las cosas claves a la hora de posicionarte también, que no lo he comentado anteriormente y lo veo muy importante, es que existan catalizadores. Es decir, porque al igual que cometí muchos errores cuando empecé con análisis técnico, también los cometí cuando empecé análisis fundamental, porque decía, bueno, pues compro esta compañía que está barata. ¿Y quién te dice que no puede continuar barata un año? Entonces, necesitas catalizadores que digas, vale, ¿por qué creo que el mercado va a mirar de repente a esa acción? Pues porque a lo mejor presenta resultados dentro de un mes
y creo que van a ser buenos por lo que ha ido diciendo la compañía entre medias, o porque ha habido comparables que ya han presentado resultados y han sido buenos. ¿O por qué creo que pueden ser buenos? Por lo que he comentado antes. Por ejemplo, en el caso de Atris Health, hemos visto cómo se va a ahorrar 16-17 millones en intereses. Eso el mercado en los próximos resultados lo va a empezar a ver. Y entonces, ¿qué va a hacer eso? Va a impactar directamente en el beneficio neto y además se va a empezar a ver esa expansión que ahora estaba solapada por ese endeudamiento tan excesivo, pero se va a empezar a ver el crecimiento que está teniendo en el área de oncología y el crecimiento que está teniendo en LATAM. Entonces, hace falta catalizadores, o sea, razones, motivos que te hagan pensar que el mercado, más pronto que tarde, por tu bien, mira ese valor y dice, tienes razón, eso está barato. Y de repente ves que un analista lo publica, oye, esto es una ganga, esto está tal, esto tiene un potencial de revalorización de un 40%. Y ahí es donde realmente ves cómo tu análisis ha tenido sus frutos. Y por eso es importante que además de que una acción esté simplemente barata, que seamos capaces de combinarlo con análisis técnico, porque una acción puede estar barata, muy barata o extremadamente barata. Y a lo mejor entre esos dos polos hay un 20 o un 30% de diferencia. Así que es muy importante que establezcamos una buena estrategia, que entremos de forma escalonada, que lo apoyemos con análisis técnico por si nos dan síntomas de debilidad en la caída. Creo que con todo eso, por lo menos vamos a estar más tranquilos en el mercado, vamos a tomar mejores decisiones y lo más importante, como comentabas antes, ¿qué consejo le daría a alguien que está pensando en dejar de operar de forma impulsiva? Pues sin duda es la tranquilidad y la forma de ganar a medio y largo plazo. Obviamente vamos a intentar batir al mercado, vamos a intentar batir a ese S&P 500 que saca, que tiene una rentabilidad media del 9% en los últimos 50 años, anual. Entonces, lo importante es sentir que tenemos la situación bajo control. Y creo que es una estrategia que a mí personalmente me ha servido y que a la prueba está que hemos visto como muchísimos grandes inversores siguen utilizando a día de hoy el value investing y muchísimos fondos de renombre como tenemos aquí en España. Y que no nos pille desprevenidos. Importante la formación, tener mucha formación, estudiar bien el recorrido de la compañía, saber, conocer si tiene deuda, si no, en los catalizadores, como bien estabas comentando, y muy importante aplicar el value investing. Eduardo Bicho, analista de FIM, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos quedamos también con ese título del libro que has dado, Más allá de las velas, y nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias a vosotros, como siempre. Gracias, Eduardo. Bueno, pues nosotros así llegamos al final de Código Trader. Hoy hemos dado un paso más con Eduardo Bicho. No solo hemos hablado de value investing, sino de cómo aplicarlo al trading, cómo combinar fundamentales con análisis técnico y cómo dejar de operar sin entender lo que hay detrás del precio. Bueno, pues también atención porque mañana tenemos un programa muy potente. A las 7 de la tarde estará con nosotros Juan Enrique Cadiñanos, CEO global de Bullfight, para hablar de las regulaciones en el trading, y el jueves, el último día de programación en esta semana, a las 7 de la tarde también nos va a acompañar Xavi Granero, trader de Bullfight operativa en vivo, y con Alberto Chan, trader de Bullfight con operativa en el trading. No os los perdáis, nosotros volvemos mañana con más información a partir de las 7 de la tarde aquí en Código Trader.